Gracias por continuar con nosotros en este miércoles de Suma Electoral, de aquí en más, por lo menos hasta la primera ronda. Esperamos que nos acompañen todos los miércoles. Le doy la bienvenida a Eliezer Feinza, que es nuestro mano a mano de esta noche. Gracias. ¿Don Eli o Eli? Eli, por favor. Eliezer, en realidad. Eliezer dice mi partida de nacimiento, sí. Y cuenta la historia que cuando mi mamá me vio en la cuna dijo, ese nombre es más largo que el bebé. Me bautizó como Eli y Eli se quedó. O sea que era muy pequeñito. Creo que era muy flaco, no sé si era tan pequeñito de largo, pero sí. Don Eli, el economista es conocido, la persona no mucho, el ser humano, el que está detrás. Y le pregunté extra micrófono, porque quería saberlo, ¿desde cuándo, por qué sí y por qué no había optado antes por la presidencia? Porque este es un anhelo acariciado por usted. En realidad, Vilma, yo no empecé a pensar en la presidencia de la República hasta relativamente reciente. Digamos, yo a veces oigo historias de expresidentes que dicen que desde la cuna les inculcaron que tenían que llegar a ser presidentes de la República. A mí no. Y francamente, bueno, los últimos 15, 18 años me he dedicado a analizar intensivamente la realidad nacional, los problemas del país, a pensar en cómo resolverlos de una manera original, porque seguimos por el mismo rumbo de siempre y los problemas se nos van agravando. Y eventualmente también llegué a una conclusión de que es injusto, de parte de uno saber que uno puede hacer un aporte importante a la sociedad que tanto le ha dado a uno y quedarse viendo los toros desde la barrera. Hubo algunos eventos en mi vida que me detonaron ese interés. Una conversación que tuve con mi hija mayor cuando estaba apenas empezando la universidad y me decía, papi, este país no le da oportunidades a los jóvenes. Lo que se conversa en mi universidad es que la gente se quiere ir del país, y cuando dicen que se quieren ir no es que se quieren ir a estudiar para regresar, se quieren ir del país porque aquí no ven las oportunidades. Y luego, muy cerca de esa ocasión, me invitaron a dar una charla en el recinto de la Universidad de Costa Rica en Liberia. Un seguidor mío, yo ya escribía en esa época artículos en La Nación, un muchacho joven, 21 años tenía en ese momento, Walter Gutiérrez, convenció a su profesor de comercio internacional que me invitaran a dar una charla. Y después Walter organizó a un grupo de sus amigos para que después de la charla nos fuéramos a un restaurante a tomarnos un refresco y conversar conmigo. Y lo primero que les pregunté fue, ¿quiénes son ustedes? Cuéntenme cuáles son sus aspiraciones, es lo que más me interesa saber. Y había tal vez unos 10, 11 muchachos. Y ahí había desde la hija de una mucama de hotel hasta un muchacho que me dijo que su papá tenía una finca arrocera de 700 hectáreas. O sea, ahí estaba todo el espectro socioeconómico reunido en esa mesa. Y no hubo uno solo que me dijera que se quería quedar en Guanacaste. La mayoría lo que querían era venirse para San José. Eso no me sorprende tanto por las oportunidades laborales. Porque así ha sido durante décadas. Pero por lo menos 5 de los jóvenes que estaban ahí me dijeron, queremos irnos del país, incluyendo a la hija de la mucama. Y entonces ahí fue donde yo dije, este es un problema bastante más prevaleciente en Costa Rica. Ya no es simplemente cosa de mi hija, que creció en un ambiente muy específico de clase media, media alta, ¿verdad? Sino que ya esto es una cuestión más... y un país que pierde a su juventud, Vilma, es un país que pierde su futuro, se queda sin futuro, y eso me motivó a meterme en eso. Lo cierto es que usted quiso ser candidato presidencial hace 4 años y Así no es. pudo. Se le atravesó un cáncer. Hace 4 años en realidad me interesaba más la diputación, aunque sí estaba coqueteando con la idea de la doble postulación, y efectivamente se me atravesó un cáncer, como lo dijo usted. En julio del 2017, un examen de rutina, nunca tuve síntomas de absolutamente nada. Me detectaron un linfoma, que es un cáncer del sistema linfático. Tomé la decisión de retirarme por completo y dedicarme a sanar. Y dichosamente, bueno, aquí estoy 4 años después en mejor condición física. Lo primero que me dijo el doctor es, apenas se recupere, empieza a hacer ejercicios.
Ahora hago ejercicio religiosamente, cosa que en mi vida adulta había dejado de hacer, ¿verdad? Así que estoy en mejor condición física hoy que hace 4 años. Me alegro. Don Eli, en tiempos en que las ideologías se han diluido tanto, ¿cómo le explica a usted, a un costarricense medio, qué es un liberal progresista? ¿Qué es el Partido Liberal Progresista? Bueno, empecemos por recordar, Vilma, en sencillo. Sí, que Costa Rica tiene un pasado liberal y un legado liberal riquísimo. Prácticamente todos los presidentes desde la independencia de Costa Rica hasta 1936, con pocas excepciones, fueron liberales. Las bases de lo que es hoy la sociedad costarricense fue liberal, fueron liberales. Entonces, aquí tengo que discrepar del director de este medio que me presenta a mí como el otro extremo del espectro ideológico, porque el liberalismo está en la esencia del centrismo costarricense. ¿Qué es ser liberal? Somos personas que respetamos las libertades y los derechos de todas las personas en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito personal o social también. Es decir, un liberal no es un extremista de derecha. ¿Y un liberal progresista? Para agregarle, para terminar la conjunción de liberal y progresismo. Bueno, el progresismo es una escuela de pensamiento político que propone el progreso de los ciudadanos por medio de el Estado de Derecho, por el respeto al Estado de Derecho. Y el liberalismo lo que propone es el progreso de los ciudadanos por medio de la libertad, entendiendo que esa libertad tiene que tener un conjunto de reglas claras, ¿verdad? Y esas reglas claras son precisamente el marco legal, el Estado de Derecho. La conjunción del liberalismo y progresismo es lo más natural. Aquí lo que pasa es que en las últimas décadas, y sobre todo desde el New Deal en Estados Unidos hace más o menos un siglo, bueno, después de la Gran Depresión de los años 30, se empezó a identificar progresismo con ideas estatistas de izquierda y secuestraron el término, pero en su origen el progresismo no es ni de derecha ni de izquierda, es buscar el progreso de la ciudadanía por medio del respeto al Estado de Derecho. No puedo continuar si no le hago una pregunta muy obligada en este contexto actual. ¿Cómo se financia el Partido Liberal Progresista? ¿De dónde está saliendo el dinero? Porque vemos todas esas vallas y además una inversión que es la primera justamente en ese tipo de publicidad. Entonces esto parece imperioso para no llevarnos luego a una desagradable sorpresa como todos los que después de la primera vez acusan problemas. Hemos tenido la buena suerte de recibir donaciones privadas de ciudadanos costarricenses interesados en promover las ideas de la libertad, en promover una opción fresca al electorado costarricense, que no sea más de lo mismo, que no sea regresar a un pasado que no fue mejor, ni tampoco continuar por una senda equivocada. ¿Y esas donaciones se pueden conocer? ¿Se esas pueden donaciones transparentar? están reportadas al Tribunal Supremo de Elecciones. Antes de octubre, cada trimestre se presenta el reporte. A partir de octubre, mensualmente, se presenta el reporte y ahí están todos los nombres. Y sí quiero decir que nosotros tenemos un presupuesto bastante limitado en comparación con los partidos políticos más grandes. Hemos hecho una decisión estratégica de invertir fuerte en las etapas tempranas de la campaña para darnos a conocer, porque somos una opción nueva. Los partidos más grandes que tienen acceso a la deuda política adelantada, a la que nosotros no tenemos acceso, se están guardando la plata para la recta final. Nosotros no podemos llegar a la recta final sin ser conocidos. En efecto, usted está en el margen de error de las encuestas. Ya vamos para afuera, ya vamos para arriba. Eso es porque usted lo cree. Eso es porque tiene confianza en ello. No, porque ayer salió una encuesta. Bueno, la encuesta de Demoscopía, justamente, que fue la que salió ayer, señala que tiene usted, de acuerdo con lo que el índice que esa encuesta ha elaborado, que se llama el índice residual de conocimiento y opinión,
un conocimiento del 19% y una opinión favorable del 44%, con lo cual, en efecto, el experto de la encuesta, don José Alberto Rodríguez, dice que tiene mucho margen de crecimiento. A eso es lo que le están apostando en este momento, porque la gente no sabe. Hoy me dijo mi peluquero que no conocía al señor Feinsack ni a su partido. Le enseñé el logo de la bandera y me dijo, no, nunca había oído hablar. Entonces, esto para 3 meses da. Bueno, hemos pasado de 0 a 19% en 2 meses, de 0 a 19% de conocimiento en 2 meses de estar en esto, con recursos limitados, ¿verdad? Así que es un crecimiento bastante significativo, y a diferencia de otros candidatos que tienen niveles de rechazo del 75-80%, nosotros estamos creciendo también en aceptación, en buena opinión por parte del electorado, y precisamente por eso es que se concluye que tenemos mucho espacio para crecer. Don Eliezer tuvo una salida en falso porque anunció una coalición con el Partido Alianza Demócrata Cristiana del alcalde que acaba de salir de su indagatoria judicial con el alcalde Mario Redondo, y ese tiene que haber sido un golpe duro para la naciente coalición en la que usted pensaba podía aglutinar mucho más gente y mucho más rápido. Vilma, nosotros no tuvimos una salida en falso, nosotros tuvimos una oportunidad de reafirmar nuestros principios. A diferencia de otros partidos electorales que parecen la guarida de Alibaba, nosotros, ante la primer sospecha de actividades cuestionables, tomamos la decisión de separarnos y continuar por nuestro camino. Partido Liberal Progresista es un partido que tiene una trayectoria corta, pero incuestionable, impoluta, y tomamos la decisión de que mejor continuar por nuestra propia cuenta, aunque el esfuerzo tenga que ser más grande, de un partido emergente, pequeño, que va para arriba, que lo que queríamos era lograr una coalición amplia para presentarle al electorado costarricense. Entonces, una oportunidad que se nos presentó para reafirmar nuestros principios y nuestros valores, y actuamos consecuentemente, y más bien nos ha dado réditos positivos. Vamos a las propuestas, don Eli. Usted dice que va a eliminar 90 impuestos. ¿Está en disposición de decirle al electorado que nos está siguiendo que en realidad eso no es correcto, que usted no va a eliminar nada porque no puede eliminar ni un impuesto, pero que sí podría ir a la Asamblea Legislativa a buscar un gran acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas para pedirle que le consideren su propuesta para eliminar 90 impuestos? Y eso, Vilma, no es cierto de prácticamente todas las propuestas que hacen todos los políticos. No, digo ya, y si usted quiere ser uno de todos, pues yo diría que está bien, pero sus vallas dicen voy a eliminar 90 impuestos. Mi pregunta es si usted está dispuesto a decir que no es posible que Eli Feinsack, como presidente electo de la República... Siempre lo he dicho, Vilma, yo siempre he dicho, las reformas legales se hacen en la Asamblea Legislativa, no tengo talante autoritario, no pretendo hacer las cosas fuera del marco legal constitucional del país, pero tenemos la convicción, porque tenemos los estudios que nos respaldan, que demuestran que la mayoría de esos 90 impuestos son impuestos que en los que el Estado invierte más dinero en el esfuerzo de recaudar de lo que recauda, y que por lo tanto al eliminarlos se mejora la situación fiscal del país. Pero además tenemos un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica que demuestra que si usted al IVA le cambia la composición de la canasta básica tributaria para que refleje los patrones de consumo reales de los costarricenses, puede bajar la tasa al 11% y mejorar la recaudación en aproximadamente 60,000 millones de colones. Por favor, dígame sí o no, su propuesta entre los 90 impuestos implicaría reducir el impuesto del valor agregado del 13 al 11%, porque 90... yo entendí que los 90 impuestos no implicaba ni el IVA, ni el selectivo del consumo, ni el impuesto a los combustibles, ni el impuesto de renta. Los 90 impuestos son 90 impuestos que vamos a eliminar. Menores. Son impuestos que vamos a eliminar. Y en torno al IVA... los que quedan los vamos a simplificar. Costa Rica tiene un sistema tributario tan absurdo que, vea lo que le estoy diciendo, un estudio de la Universidad de Costa Rica, para que no me digan aquí que es la extrema derecha, come chiquitos y todo lo demás. Ciencias económicas, sí. ¿Verdad? Es un estudio de la Universidad de Costa Rica. Yo creo que a don Ernesto le quedó claro ya. Está bien, me parece muy bien.
un estudio de la Universidad de Costa Rica que dice que usted puede bajar el IVA al 11%, mejorar la recaudación en aproximadamente 60.000 millones. ¿Es una propuesta o todavía no? Sí, eso es una propuesta, y la otra es, hay un estudio recientemente publicado en el American Economic Journal, que es una revista profesional en economía bastante prestigiosa, de Mauricio Soto y Pierre Bachas, que son un par de colegas economistas, que analizan el impuesto de renta de Costa Rica y llegan a la conclusión de que si usted baja la tasa del impuesto de la renta, elimina ciertas exoneraciones que no tienen nada que ver con generación de empleo ni con política social, usted puede aumentar la recaudación hasta en un 80%. Vea lo que le estoy diciendo, el ridículo del diseño del sistema tributario costarricense, que bajando las tasas de los impuestos podemos mejorar la recaudación de una manera muy significativa. Y entonces nuestra propuesta es una simplificación tributaria bastante significativa, que incluye eliminar 90 impuestos. Estoy de acuerdo en que esa es una propuesta muy atractiva, incluso para esta servidora, porque todos somos consumidores. Ahora, el tema es cómo llevar esto a ejecución, es decir, cómo es que pretende acercar este consenso nacional político que se requiere, aunque por supuesto cada proceso electoral abre la ventana a un acuerdo y a una negociación para poder reestructurar esta, digamos, maraña tributaria que tenemos, y que ello no implique además desfinanciar programas que tienen destino específico de esos impuestos pequeños. ¿Cómo vamos a desfinanciar programas cuando le estoy hablando de un aumento del 80% en la recaudación del impuesto de renta? Cuando le estoy hablando de un aumento en la recaudación del IVA de 60.000 millones de colones. Esto no es para desfinanciar programas, esto es para racionalizar el sistema tributario costarricense, que es absolutamente absurdo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Presentándole a los diputados las cifras y los estudios para que entiendan que con esa simplificación tributaria mejora la recaudación, pero también provocamos un círculo virtuoso de crecimiento económico, inversión, generación de empleo y mayor recaudación. O sea, hay un doble efecto de mayor recaudación. La cifra del 80% en el impuesto de renta, que le menciono del estudio de Soto y Bachas, es una cifra que asume que las utilidades de las empresas permanecen constantes. Es decir, con las mismas utilidades usted puede aumentar la recaudación. Si a eso le agregamos el crecimiento económico adicional, podemos tener un aumento en la recaudación realmente estratosférico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si es posible para un gobierno como el actual, con un presidente ausente, prácticamente sin ministro de la presidencia, con apenas 10 diputados, es posible para ellos convencer a los diputados de aumentar los impuestos, que no hay materia más odiosa que esa en cuestión legislativa. Bueno, yo creo que para nosotros va a ser posible convencer a los diputados de hacer la reforma contraria, la simplificación tributaria, para mejorar la recaudación, pero a la vez provocar crecimiento económico y, sobre todo, Vilma, generación de empleo. Tenemos 400.000, casi 400.000 personas desempleadas hoy, tenemos más de 400.000 personas con subempleo, y prácticamente la mitad de los trabajadores costarricenses están en la informalidad. Entonces, si no atacamos esos problemas, simplificando el sistema tributario, disminuyendo los costos de producción, simplificando el tamaño del aparato estatal para generar confianza, entonces en Costa Rica vamos a tener una explosión social. Otra de sus propuestas justamente atiende a la necesidad de reducir las cargas sociales que se pagan ante la seguridad social. ¿Cómo hacer eso con la autonomía ratificada constitucionalmente y por varias vías, la triple autonomía que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, don Eli? De dos maneras, Vilma. La primera, que no tiene que ver directamente con la Caja y tiene que ver con quitar de lo que se le agrega a la planilla las contribuciones que no van para la seguridad social. Y eso se financia por vía del presupuesto nacional. Eso va amarrado. FODESAF, asignaciones familiares, Banco Popular. Okay. ¿Y esos dineros cómo se Eso va amarrado a nuestra simplificación tributaria, que va a generar un aumento significativo de la recaudación, que va a permitir suplir esos recursos. Y la otra, que sí tiene que ver directamente con la Caja, es
que tenemos el modelo de los EVAIS administrados por las cooperativas. Ha sido un modelo que a la caja le ha dado muy buenos resultados. El costo de operar un EVAIS por una cooperativa es mucho menor que cuando la caja los opera por sí misma. Pero mi pregunta es cómo hacerlo si no tiene injerencia el Ejecutivo en las decisiones, no tiene mayor injerencia el Ejecutivo en las decisiones que toma la autonomía. Claro que estoy segura, son 9 miembros que forman el gobierno de triunvirato que hay en la Caja Costarricense de Seguro Social, de los cuales 3 tiene el gobierno de la República. El presidente de la República nombra 3. Sí, señor. Incluyendo al presidente ejecutivo. Sí. UCAEP. Sí, 2 más 1, 3. Claro. 2 más 1, 3. Incluyendo al presidente ejecutivo. UCAEP nombra a otros 3. Yo entiendo que es en el mejor interés del sector privado costarricense reducir las cargas sociales. Entonces nos sentaremos a hablar con los representantes de UCAEP para que sus representantes en la Caja Costarricense del Seguro Social apoyen esta idea. Ya tenemos 6. Queremos abrirle el espacio al sector cooperativo para que asuma más EVAIS. Entonces creemos que podemos conseguir el apoyo del sector cooperativo también. Me imagino que al movimiento solidarista le va a interesar que sus afiliados... No, ya tenemos unanimidad, entonces, prácticamente. Tenemos 8. Claro, y yo no sé qué va a hacer el sector sindical, Eliezer, pero tenemos 8. Usted sabrá, comprenderá que usted nos ofrece transformar el sistema tributario del país y reconvertir el sistema de cargas sociales en la Caja Costarricense de Seguro Social, y pareciera tan fácil como lo plantea, que alguien diría, pero ¿por qué nadie lo ha hecho antes? ¿Pero qué pasó con los gobiernos de liberación de la unidad y del PAC que no lo hicieron, sabiendo que la crisis de la seguridad social se ha profundizado de tal manera y que la informalidad en la economía y en la productividad costarricense ha crecido a la mitad? Bueno, en primer lugar, no es fácil y yo no he dicho que sea fácil. Yo lo que estoy señalando es lo que hay que hacer y estoy señalando cómo pretendemos hacerlo. Lo segundo es que nadie lo ha hecho porque tienen un marco conceptual diferente. Un marco conceptual, usted lo ve en la actual administración de la Caja, que en los meses antes de la pandemia tomaron la decisión de eliminar todos estos contratos que tiene la Caja con las cooperativas. Eliminaron el de la universidad que manejaba los EVAIS en el sector este de la ciudad de San José. A sabiendas de que les iba a costar decenas de miles de millones de colones más al año, y tomaron la decisión. En otros países hay gente que va a la cárcel por tomar una decisión que le va a costar al contribuyente decenas de miles de millones de colones más. Aquí se toma la decisión y parte sin novedad, pero habían tomado la decisión de dejar vencer los contratos de las cooperativas para que la Caja asumiera todos esos EVAIS cuando se vino la pandemia. Y en pandemia se vieron con una limitación de recursos significativa y no les quedó otra que echar para atrás esa decisión. Es una decisión ideológica, Vilma. Entonces no es que no se puede hacer, es que no se les pega la gana hacerlo. Y entonces la diferencia, si el país escoge un gobierno liberal que entienda que el servicio de salud está para favorecer al asegurado, es más, voy a decir algo más, está para favorecer al costarricense, porque solo la mitad de los costarricenses están asegurados. Así es. El servicio de salud está para servirle al individuo, a la persona, al ciudadano costarricense, no a los funcionarios, no a los administradores, no a nadie más. Ese es el cambio de enfoque que hay que hacer y que bajo la filosofía reinante en los gobiernos de Costa Rica de por lo menos los últimos 16 años, eso no es posible. El Partido Liberal Progresista va a garantizar la sostenibilidad del régimen de pensiones con su convencimiento ideológico de mantener este sistema, el IBM, y de fortalecerlo y de rescatarlo. Nosotros somos el único partido político que se atreve a decir la realidad del régimen del IBM. El régimen del IBM es absolutamente insostenible en su diseño actual. ¿Y qué hacer con él? Yo lo vengo señalando hace 5 años. En 1970 había 32 trabajadores activos por cada pensionado. En el 80 ya eran solo 20. Hace 5 años, 6 años, en el 2015, hablábamos de 7 trabajadores activos. Hoy andamos por 4 trabajadores activos, un poquito más de 4 trabajadores activos por cada pensionado. Sí, señor. Y vamos rápidamente hacia menos de 3. ¿Vamos a un régimen único de pensiones?
Nosotros pensamos que tiene que haber un régimen único de pensiones, tienen que acabar los regímenes de privilegio, todos jugando bajo las Poder mismas judicial reglas. Y magisterio. Todos jugando bajo las mismas solo. reglas. El que quiera una pensión mejor, que me parece fenomenal, con una pensión complementaria. Entonces, si el magisterio quiere un régimen de pensiones que le dé una pensión mejor, que se establezcan como una pensión complementaria para el magisterio. Si el Poder Judicial quiere una pensión, pero donde la contribución patronal y estatal sea exactamente la misma para todos los trabajadores costarricenses. No se ha podido ni siquiera establecer el salario, el impuesto al salario escolar. Vamos a ver si se puede avanzar, no sé, en esta vida nuestra, suya y mía por lo menos, al régimen único de pensiones, que la superintendente, por cierto, doña Rocío Aguilar, ha estado empujando también. Claro, el voucher educativo. Es que además es lo que dice la Constitución Política, Vilma. La Constitución Política dice que hay un régimen de pensiones para todos los trabajadores, y aquí violamos la Constitución, claro, porque le conviene a los magistrados, ¿verdad? Porque tienen su propio régimen de pensiones de privilegio. Pero la Constitución Política lo dice claramente, hay un régimen de pensiones para todos los trabajadores. Empleo público. Los magistrados dijeron hoy que van a requerirse 38 votos para la aprobación definitiva, es decir, para la aprobación en segundo debate. Así es. ¿El proyecto lo avalan? ¿Usted cree que irá o vamos a naufragar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Yo no creo que vamos a naufragar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que vamos a tener que renegociar ese acuerdo. Enhorabuena que lo vamos a tener que renegociar. ¿Hay tiempo? Tengo que decir que yo estoy... Me parece que el proyecto de ley de empleo público es como una olla de sopa a la que le echaron tanta agua que ya no sabe a gran cosa. Y aún así es necesario, porque esa sopita de pollo para quitarnos la gripe la necesitamos, ¿verdad? Pero requiere de reformas significativas. Creo que va a naufragar. Me parece muy difícil que encuentren los 38 votos en este momento. Y creo que habrá que sentarse a renegociar con el Fondo Monetario Internacional una solución alternativa que no implique atiborrar a los costarricenses de nuevos impuestos que le metan otro frenazo más a la economía. Se me acaba el tiempo. ¿Qué le diría usted a don Omar Jiménez, que es un seguidor liberal, que le reclama que como liberal progresista usted está actuando de manera populista cuando se pronuncia en contra de las vacunas? Dice que usted defiende un concepto de libertad que no es tal. Yo nunca me he pronunciado en contra de las vacunas. Yo he dicho... En contra de la obligatoriedad de las vacunas, don Eliezer, usted sabe de lo que le estoy hablando. No, son dos cosas muy diferentes. Yo estoy vacunado, estoy esperando la oportunidad de la tercera, del refuerzo, y a cualquier persona que me pregunte y a toda la audiencia le digo, si no se ha vacunado, vaya, busque su vacunación, es lo correcto, es lo sano, es lo que deberían de hacer. Pero el concepto de obligar a alguien, a una persona adulta, ¿cómo se hace eso, Vilma? Vamos a mandar a la fuerza pública a la casa de la persona que se rehúsa a vacunarse, lo vamos a esposar, lo vamos a llevar a la fuerza al vacunatorio para que le inyecten una sustancia que se rehúsa a recibir, cuando la Ley General de Salud dice que nadie puede ser obligado a recibir un tratamiento en contra de su voluntad y que tiene que haber consentimiento informado. O sea que la vacunación obligatoria va en contra de la ley costarricense. Entonces yo lo que digo es, hay que trabajar para convencer a los ciudadanos de que la vacunación es lo más sano que pueden hacer. Pero cuando usted tiene un grupo de ciudadanos que por diferentes motivos creen en teorías de conspiración, creen que les van a inyectar un chip electrónico o cualquier otra cosa, y usted les sale con una obligatoriedad, lo que está haciendo es alimentando esa paranoia. Y entonces está atentando contra el propio interés del sistema de salud, Vilma. Se nos acabó el tiempo. Se me quedaron varias de las 15 preguntas que tenía en el cuestionario, pero le agradezco muchísimo el ejercicio de esta noche. Don Eliezer Feinsack, muchas gracias. Muchas gracias, Vilma, por el espacio, y muchas gracias a Canal 13, a pesar de que aquí piensan que uno es de un extremo. ¿Está preocupado usted con don Ernesto? ¿Está preocupado? No, pero sí me parece que hay que ser responsable a la hora de calificar a las ofertas políticas. Le voy a hacer un mensaje comercial gratuito a don Eliezer Feinsack. Dice que le gusta el votómetro, el del Estado de la Nación, porque está haciendo que mucha gente se dé cuenta que no es tan liberal como que mucha gente se dé cuenta que es más liberal de lo que creía. De lo que cree. Sí, y de que nosotros no somos como chiquitos. Así es. Gracias, don Eliezer. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Ya volvemos.